recordamos que la semana pasada se tomó la medida de vender el combustible, en vez de galones, venderlo por litros. ¿Cuáles serán los beneficios de esta medida? ¿Cuál es la diferencia entre que nos las vendan en galones y en litros? ¿Cuál es la situación económica del país y el impacto que tiene esta alza económica? Hoy nos acompañan en el estudio dos distinguidos invitados. Le damos la bienvenida a la doctora Juliette Handal. Ella es de la Coalición Patriótica. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días. En este momento quiero decirle que, claro, he sido presidenta de la Coalición Patriótica, pero en este momento solicité un permiso. Ahora se dedica como candidata a designada presidencial. Sí, no puedo contaminar la política partidista con una organización que aglutina a gran cantidad de organizaciones y personas que pertenecen a los diferentes partidos. Entonces, por respeto a ellos, creo, mientras esté en política, pues no puedo activar en la Coalición Patriótica. Sí. Bueno, también le vamos más adelante a pedir que nos platique un poco, porque la vemos bien activa los fines de semana. ¿Cuál es la decisión que tomó usted pues para dedicarse de lleno a apoyar la candidatura de Xiomara Zelaya dentro de Libre? Ya vamos a platicar de eso también, pero le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Rodríguez, también él es de la Coalición Patriótica. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Placer de estar con ustedes el día de hoy. A la doctora tengo días de no verla, porque nosotros, pues como ella bien lo acaba de aclarar, ella pues correctamente pidió un permiso en la coalición, entonces desde entonces no la vemos. Así es que la saludamos nuevamente y placer de verla también, doctora. Muchas gracias, igual. Muchas gracias. Bueno, doctora, estamos viviendo pues situaciones prácticamente cíclicas. Nuestro país no es nuevo en esto de las alzas de combustibles, situaciones económicas muy complicadas, pero vemos que a medida pasan este tipo de situaciones se toman medidas que no resuelven, medidas que quizá algunas son cosméticas. Se habla de contener el gasto corriente, por ejemplo, en el gobierno central, y medidas que no se reflejan, por supuesto, por ejemplo, en el presupuesto. Cuando la situación económica a nivel mundial y nacional es complicada, vemos presupuestos que anualmente pues se inflan. En este caso, 20.000 millones de diferencia con el del 2012. Y el alza del combustible pues da presión a la población y ahora se vende en litros. Me gustaría conocer su valoración sobre esta difícil situación económica que estamos viviendo, y esto hace que se refleje en la presión social que viven y el surgimiento de nuevos partidos políticos que tienen una nueva esperanza de que la situación económica cambie. ¿Cómo valora la situación actual, doctor? En primer lugar, déjeme decirle que en este tema de los combustibles hay intereses enormes, coludidos con quienes toman decisiones en el gobierno. Y esto lo digo con propiedad, después de estar más de 10 años activando en la Coalición Patriótica de Solidaridad, por un tema de interés nacional que está tan claro y que puede ser resuelto como se estaba logrando ya. Y vino el golpe, ya estábamos ordenando ese sistema. Hay que empezar diciendo que ni siquiera tenemos una política energética en nuestro país, o sea que no hay interés de hacer las cosas bien, con reglas claras, tanto para los importadores, para los consumidores y para todos los miembros de la cadena de comercialización de los combustibles. Se camina un poco, se resuelve, pero luego se tira al cesto de la basura, como sucedió durante el golpe, porque ya habíamos logrado que en nuestro país se vendiera el combustible a precios justos. Estábamos pagando aproximadamente 6 lempiras menos de lo que se está prácticamente pagando ahora, aunque se aprobó la ley de 60 grados, gracias a Dios, por el Congreso, y eso se está aplicando. Y nos está dando, si lo aplican bien, porque tampoco tenemos transparencia en la aplicación de esa ley de 60 grados, nos estamos ahorrando unos 2 lempiras por galón de combustible, tomando en cuenta los precios que hay. Entonces, cambiaron durante el golpe la fórmula, el índice de precios. Ahí estamos perdiendo aproximadamente 4.50 de lempira por galón de combustible, independiente de las subidas o bajadas en el mercado internacional. Entonces, estamos pagando, para resumir,
seguimos pagando precios injustos. Volvimos a pagar precios injustos. Estamos pagando más de 4.50 de lempiras por galón de combustible que no debiéramos de estar pagando. Encima tenemos en nuestro país una devaluación constante de la moneda que nadie habla de eso. Nos dijeron cuando cambiaron, cuando decidieron la banda cambiaria del Banco Central, dijeron que iban a abundar los dólares a 17, 18 lempiras, usted recordará. Iba a aumentar las Miren, creen que este pueblo es ignorante, que es analfabeta, que no entendemos si hay un irrespeto constante al pueblo con todas las mentiras que nos dicen. El dólar estamos arriba ya de 19.80 por cada dólar. Iniciamos a 19.85, como dice el arquitecto, iniciamos a 19.02, algo, casi 19.03. ¿Y usted cree que eso no impacta en un rubro que se importa con dólares? Con mayor razón tenemos que ordenar y tener precios justos y no los tenemos. Sí, esas microdevaluaciones que menciona, pues no lo siente la población porque es centavito a centavito, pero ya con el tiempo se ve la gran diferencia y ya prácticamente estamos rozando la barrera ya de los 20 lempiras por dólar. Nos comentaba la doctora, y he escuchado yo esos datos, de que, por ejemplo, en el precio del combustible, que como le comentaba, a nivel mundial, pues se dan las alzas y después se estabiliza, y ya con precios internacionales similares del petróleo, en años anteriores hemos tenido, pues, se ha vendido, pues, más barato el combustible. ¿A qué se debe eso? En el sentido de que internacionalmente ya hemos tenido precios similares, pero en otros años el combustible ha estado más barato y ahora se mantiene alto. ¿A qué se debe en este tipo de situaciones? Mire, en este momento tenemos varias condicionantes que tenemos que ir pensando un poco qué va a pasar. En este momento, por ejemplo, la situación internacional, por ejemplo, en Medio Oriente se mantiene muy candente, difícil, y mientras tanto también tenemos que ver la parte política en Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, que en este momento están prácticamente a las puertas de las elecciones presidenciales y que el mismo presidente de ese país está luchando por ver a ver cómo puede manejar un poco precios estables en los combustibles, ya que esto puede bajarle unos cuantos puntos en su elección. Entonces, el mundo lucha siempre por tratar de ver cómo, por razones políticas o económicas o sociales, trabaja un poco con el precio internacional. Sea como sea, el precio internacional siempre afecta a todas las economías del mundo. Los países ricos también se miran afectados muchas veces porque, aunque sean países ricos, dependen sus economías de los combustibles, sea como sea. Aunque ellos tengan combustibles alternativos, la gran mayoría del consumo de ellos es siempre combustibles fósiles. Ahora, en el mercado internacional nosotros tenemos que recordar que la fórmula está establecido, que el promedio del precio a utilizar como el precio de referencia es en base a los 22 días últimos de vigencia, ¿verdad? O sea, si el precio internacional tiene alzas constantes, nosotros vamos a tener que tomar el primer día, el día 0 y el día 22. Sacamos el promedio de todos esos 22 días para tener el precio de referencia. Entonces, si el mercado es cambiante, nosotros vamos a tener el promedio de eso. Muchas veces cuando nosotros miramos que el mercado internacional va a la baja, así como va a la alza, y es constante, nosotros vemos que aquí el alza o la baja es gradualmente también. Y eso es definitivamente el vaivén del mercado internacional. Ahí no podemos hacer nada como país en cuanto a ese precio se refiere, ¿verdad? Aunque cualquiera diría todavía, cualquier comerciante que compra algo y que va a poner un precio debería ser mediante la factura, cuánto paga, porque muchas veces el precio de referencia es eso nada más, el precio de referencia para ponerlo en la fórmula. Muchas veces las compañías compran a menor precio de estos, ¿verdad? Porque muchas veces hay residuos, allá principalmente en Sudamérica, donde el precio de referencia es el de la fórmula, pero los precios a los que ellos compran son 5 centavos más bajos, muchas veces, ¿verdad? Entonces, luego de eso tenemos que ver el asunto de todos los cambios que le han hecho a la fórmula últimamente, ¿no? El 2009, 2010, que han devuelto al precio
de los combustibles en los diferentes ítems de la fórmula, las alzas. Por eso la doctora bien decía, ¿no? Estamos pagando de nuevo entre 4.50 y 4.80 extras nuevamente en el precio de cada galón de combustible. Aparte de eso, tenemos que ver la devaluación ha hecho que el día de hoy tenemos 4.50 de lempiras extras. Por eso, ¿cómo podemos sacar ese dato? El galón de gasolina superior cuesta prácticamente ya un poquito arribita, como $5.12. Por cada dólar tenemos 83 centavos más. Multiplíquelo, nada más, así de fácil. Y luego, una última cosa que tenemos que estar claros es que también últimamente desde el mes de junio y el señor, ¿cuál es el nombre de él? El comercializador de LPG en Ceiba ha denunciado un fondo retenido por señor Nasser, Gilberto Nasser, ¿verdad? Él ha denunciado que el gobierno ordenó y es retener 80 centavos por galón para un fondo que lo está manejando o que lo está reteniendo las compañías importadoras. Solo el gobierno sabe para qué es. Y él insiste que a estas alturas ese fondo anda por aproximadamente 75 millones de lempiras. Por lo tanto, todo eso hace que los precios estén altos. Y si usted mira, anteriormente la diferencia entre el galón de combustible regular y la superior andaba por 4 lempiras hace como 4 años. Hoy en día podemos verlo. Y esas diferencias que he platicado en este momento hacen que la diferencia entre una y la otra anden de un poco más de 7 lempiras. Sí, bueno, entonces lo que nos decía, doctora, no hay voluntad realmente política. Ni hay transparencia. Ni transparencia. Mire, podríamos tener combustibles un poco más baratos. Claro, si precios se quisiera. justos. Es que no estamos hablando y mintiendo. Estamos hablando de precios injustos, no de precios, no de precios que podemos decir vamos a resolver nosotros y lo vamos a hacer bajos, porque ya lo dijo el arquitecto, el mercado internacional nos impacta, pero el problema es que aquí nos impacta doblemente, porque en primer lugar no tenemos una política energética, en segundo lugar estamos utilizando una fórmula inflada, ese precio internacional de referencia está inflado, porque como lo dice el arquitecto, incluso compran, ellos utilizan un índice a nivel internacional, el precio del Golfo, y antes utilizaban el del Caribe, que era peor, ¿verdad? Pero con la lucha de la coalición patriótica se logró que se cambiara. Pero no hay transparencia porque la fórmula no se publica. Pero publican el precio que dicen las compañías, imagínense, la parte interesada. Porque yo no creo que ni se estén utilizando la revista Platts, ¿verdad? Que es utilizada por la industria petrolera y que cuesta un dineral recibir esa información, más de $25.000 al año. Pero es importante porque así nadie los engaña. Pero ellos realmente, la Comisión Administradora de Petróleo, y se molestan, pero una vez más lo digo, ahí hay conflicto de intereses, ahí hay personas interesadas en complacer las solicitudes de las compañías importadoras. Se dejan impresionar por eso, poco interés tienen por el país, se vuelven traidores a la patria porque o sea, se ponen del lado, no de la razón, y del país, y de la competitividad, y de la justicia en precios. Se ponen del lado del interés particular y no se dan cuenta siquiera de cómo están afectando el país. Cada día nos volvemos menos competitivos. Para la empresa privada es dura esta situación también, no solo para los consumidores. La empresa privada es la que genera empleo, ¿verdad? Es la que invierte. Estoy hablando de la empresa privada que sufre, que es la que hace el esfuerzo y que paga sus impuestos, sí, y que son decentes y que tienen una responsabilidad social. Bueno, pero ahora el mensaje... ¿verdad? Entonces también sufre esa empresa porque tenemos precios más altos. ¿Cuántos paquetazos han habido? Ya viene otro, posiblemente. Estamos pagando hasta impuesto de seguridad,
Y mire lo que está sucediendo. Dígame usted si ha mejorado la seguridad en nuestro país. Vea esos crímenes, hasta políticos, que están haciendo, se están cometiendo con una impunidad, que no lo digo yo simplemente, lo dice el Informe de Desarrollo Humano, ya son organizaciones serias. El Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas establece claramente todo el problema que hay en nuestro país. Y definitivamente no vemos, por eso el pueblo está desesperanzado. O sea, por eso nos sentimos todos desesperanzados y como que nos acostumbramos a que esos crímenes que ocurren, a todo eso, sigan en medio de la impunidad, porque aquí no se resuelve nada. El Informe de Desarrollo Humano habla de la poca credibilidad y confianza que tienen el pueblo hondureño en todas las instituciones de justicia. Esto no me lo estoy inventando. Sí, esa es la percepción que tiene el pueblo, pero que ahí se destacó en ese Informe de Desarrollo Humano. Más del 84% de la gente, de la población, 84.6%, no cree en los partidos políticos tradicionales, en la solución de sus problemas de vivienda, de todo lo que vivimos. Y luego, en las instituciones de justicia, casi todas, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, todo, establecen una desconfianza de más del 70%. Un país no puede vivir o desarrollarse o salir adelante con esos niveles de desconfianza en sus instituciones. Y no le digo que no haya gente buena en esas instituciones, pero la institución no tiene la credibilidad que debería de tener. Mire el ministro de Economía de Chile, que vino aquí, que lo invitado por el COEP y varias organizaciones y varias empresas. ¿Qué dijo? Lo primero que dijo, bueno, nosotros salimos adelante en Chile y hemos logrado un crecimiento económico que permite una mejor calidad de vida. De hecho, es una de las economías mejores de Latinoamérica. ¿Por qué? Lo primero que hicimos, dijo él, fue fortalecer las instituciones y despolitizarlas. Despolitizar, allá la Corte Suprema de Justicia, no, los magistrados no son electos por los políticos. El Banco Central está manejado por la gente, por 5 personas, las mejores economistas del país, los mejores, tampoco electos por los políticos. Y no le quiero decir con esto que algunas veces los políticos no nombren gente buena, que de hecho la hay en todas las instituciones, pero desde el momento en que son ellos los que eligen y hay desconfianza en esas instituciones políticas, entonces, o sea, no hay confianza en las instituciones, sí, en las instituciones de justicia, y eso tenemos que resolverlo. Pero aquí seguimos pensando en el mecanismo de imposición. Yo voy por aquí y el que me obstaculice, no importa. Y si no se puede, formamos una paralela, porque eso es lo que está de moda. Y han habido paralelas de la Oficina de Derechos Humanos, ¿verdad? Si no funciona una oficina, pues corten a la gente que no la hace funcionar. Hay mecanismos, hay una mayoría en el Congreso, se formó otra Secretaría de Derechos Humanos, más recursos, más esfuerzos. Y dice la ministra Ana Pineda que la ley solo, o sea, que esa secretaría se formó nada más para hacer propuestas. El pueblo espera otra cosa, ¿verdad? Si no funciona algo, cambiémoslo. O sea, cambiemos a las personas, pero no creemos más, no hay que crear más gastos. Discúlpeme que me salí un poco del tema. Volviendo al tema del combustible, vea lo que están haciendo ahorita. A solicitud de las compañías, se cambió de galones a litros. Y ellos que están bien empapados, porque he visto que la coalición le puede explicar que eso no favorece en nada. Esto es nada más una estrategia para que hayan menos reclamos. Y es una confusión. Es como la devaluación, las microdevaluaciones que se dan con el dólar. No, es que ahora usted dice, en lugar de decir un galón cuesta 101 lempiras, están diciendo cuesta 25 lempiras y pico el litro.
que es casi la cuarta parte de un galón, porque un galón tiene casi 4 litros, 3.78, sí. 4 de litros. Entonces, pero si usted multiplica eso, litros, y hay como una percepción de que bajó. Sí. Entonces disminuyen los reclamos, es una estrategia que también nos preocupa en el sentido de la aplicación de los 60 grados. Además de que el combustible se importa y se factura en galones y se importa en barriles, ¿verdad?, de combustible, y se factura en galones. Entonces, ¿cómo van a hacer esa conversión? Además de que siempre se reclamó la publicación de la fórmula en internet, como estaba antes del golpe. ¿Por qué no hemos ido al ministerio? Decirle, señores, publiquen esa fórmula. ¿Por qué no la publican? Sí. Hay que preguntarnos por qué no la publican, por qué no explican exactamente cuál es el beneficio de los 60 grados, porque a medida que va creciendo el precio de los combustibles, en esa medida el beneficio a los 60 grados, de los 60 grados, es mayor. Entonces, ¿qué le cuesta decir a la Comisión Administradora de Petróleo? En esta semana el precio sube a tanto, pero en galones. Y pienso que deberían devolver. Eso fue una jugada sucia, podríamos decir, una estrategia malintencionada. En Estados Unidos se venden galones, no se venden litros. ¿Por qué cambiar si los dígitos no alcanzaban? Las compañías tenían que comprar medidores de 5 dígitos. O no es la primera vez que tenemos precios arriba de 100 lempiras. Antes se redondeaban y lo que hicieron fue afectar a los gasolineros independientes, porque ni siquiera tomaron en cuenta las observaciones de ellos y la carta que mandaron. De hecho, hablando de paralelas, ya les pusieron una paralela de Asociación de Gasolineros. Sí. Los más fuertes que están aliados con las compañías. Sí. Me permite, quiero consultar también al arquitecto sobre esta situación de los litros, porque bien lo decía usted, por ejemplo, si aumenta 10 lempiras el galón, ahora le van a decir aumentó aproximadamente 3 lempiras el litro, entonces no es lo mismo que le digan que aumentó 10 lempiras a 3 lempiras cuando viene siendo lo mismo. Vamos a escuchar a Saraí Silva, tenemos un pequeño bite de lo que ella nos menciona sobre este cambio de litros a galones y la situación del combustible. Antes de escucharla, solo mencionaba lo del gobierno. Recientemente el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su homónimo El Salvador, Mauricio Funes, recibieron en una encuesta una aprobación del pueblo de 80% y el 72% respectivamente, que supone una nota sobresaliente. Esto es de la aceptación de la población sobre su presidente. Entre 20 mandatarios del continente americano, según un análisis divulgado por la consulta Mitofsky, Laura Chinchilla es la que está en último lugar con un 13% y en penúltimo Porfirio Lobo de Honduras con 14% se ubica en los últimos lugares. Es decir que de cada 10 personas, un poquito más de 8, dejémosle en 8 están en desacuerdo y no aprueban la gestión del presidente. Menos de 2 personas aprueban la gestión, y esto es por todo este tipo de situaciones que vivimos, inseguridad, la economía, todo esto, y con los empresarios que la están pasando muy mal y les apretan el cuello, aparte de los ciudadanos, pues les están diciendo no se preocupen, vamos a darles un lugar donde van a tener ustedes sus reglas, y esas son las ciudades modelo. Esa es la esperanza que les dan para que soporten todas estas cargas que se están dando, con la esperanza de que se va a crear un lugar mejor donde no habrán estas cargas. Pero escuchemos a Saraí Silva, por favor. 101 lempiras es uno de los precios que no habíamos tenido en la gasolina, y no importa si es litro o galón, el precio ha subido, y ojalá que esta semana pudiéramos tener mejor noticias. Algo muy importante son las medidas de ahorro que usted ha mencionado, no se reflejan por parte del gobierno. No hay voluntad. Nosotros fuimos partícipes de una comisión donde se diseñó más de 20 medidas y hasta el momento no vemos que eso tenga ningún efecto. Pareciera que no hay voluntad de impulsarlo. Yo no creo que el presidente de la República, porque él mismo ordenó que se hiciera esta comisión, pero no vemos avances importantes de parte del gobierno en relación a esto. Hay algo que es importante mencionarlo, que hemos estado viendo demasiada contaminación ambiental, y eso podría ser por la calidad de los productos, de los combustibles. Nosotros estamos insistiendo como ADIPE y como Coalición Patriótica también, y de hecho tenemos pendiente una reunión con el ministro.
Bueno, escuchamos a Saraí Silva. Vamos muy rápidamente a una pausa, volver. Consultamos al arquitecto Rodríguez. Sobre eso de la ley de 60 grados, hubo una lucha pues, durante muchos años para que se aprobara la ley. Se aprobó, pero no se siente ningún beneficio, porque bueno, incluso ya nos estaba mencionando unos fondos extraños que aparecen ahí, en el cual pues no se percibe ningún ahorro. Es decir, se afecta, entre comillas, con la ley de 60 grados a algún sector de la población que maneja el combustible, pero por otro lado le beneficia con fondos y otro tipo de prebendas. Y entonces de esa manera se compensa y el gobierno o el Congreso trata de manejar de una manera política, dar la idea de que se quiere hacer algo cuando en realidad no se ven resultados. Vamos a una pausa y ya regresamos. Cuando es hora de combatir, la gripe ataca. No dejes que te detenga. Toma Dolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Para la congestión nasal, estornudos, dolor de cuerpo, rinitis alérgica, fiebre, tos y sinusitis. Dolofin antigripal, fin a la gripe y la tos. Usted sabe que merece conocer las noticias del momento. Nosotros sabemos que usted tiene derecho a informarse y analizar los acontecimientos más trascendentes. Es por ello que le brindamos la información de manera objetiva, inmediata y veraz en Noticiero Universal, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por 12 TV. ¿Problemas con el acné? Use jabón Dermacare. El jabón Dermacare está fabricado a base de extracto de tepescohuite. Limpia profundamente sin alterar el manto ácido de la piel. Promueve la cicatrización rápida y mejora la calidad de la misma. Use este jabón de complemento a la crema para el control del acné Dermacare a base de tepescohuite. De venta en todas las farmacias a nivel nacional. Producto calidad Dermacare. Defensores de los derechos humanos y abogados viven ambiente de exterminio en el país. El gobierno de Porfirio Lobo Sosa no ha podido controlar esta incidencia de atentados y hechos macabros que hoy siguen en la impunidad. El grado de impunidad sigue siendo de 98%, o sea, eso sí no ha bajado en lo absoluto. Honduras, si bien es cierto, ha contribuido a alguna serie de factores como la presión de los medios de comunicación en disminuir la violencia, no ha disminuido el nivel de impunidad. La cifra de muerte violenta contra profesionales del derecho ronda los 80 asesinatos en los últimos 3 años. Hoy a la estadística se une el fiscal de Derechos Humanos, Eduardo Díaz Maradiaga, el cual fue asesinado de 6 disparos en la ciudad de Choluteca. Asesinado vilmente a un miembro del Ministerio Público, un fiscal de carrera de Choluteca. Eduardo Díaz Maradiaga. ¿Él estaba asignado en qué? A Choluteca. ¿Pero qué caso estaba llevando? No podemos decir ahorita el caso, tenemos que investigar bien esto. Pero sí es un modus operandi de sicariato. Familiares, amigos, hoy le dieron cristiana sepultura a los restos del abogado y defensor de los derechos humanos Antonio Trejo, el cual fue asesinado el sábado por la noche a manos de sicarios encapuchados. Solo con el hecho de ir provocando un descenso en el número estadística es que está funcionando el problema. Repito, no va a ser de la noche a la mañana, nosotros esperamos cerrar este 2012 con unos 400 homicidios menos. El presidente del Colegio de Abogados y fiscal adjunto del Ministerio Público se atrevió a pedir reformas a la ley y decretar prisión de por vida a los asesinos de abogados y periodistas. Pedimos penas perpetuas contra aquellas personas que asesinen un abogado, un defensor de los derechos humanos o un comunicador social. A pesar que el gobierno se llena la boca en decir que las estadísticas de muerte han reducido, la sangre de ciudadanos sigue corriendo. Solo en los primeros 6 meses del 2012, más de 3.000 personas han muerto de forma violenta. Para Noticiero Universal. Bueno, ahí teníamos la nota referente al asesinato de
del abogado Trejo. Y aquí tenemos en pantalla lo que mencionaba, Estados Unidos pues condena este tipo de asesinatos y ofrece su apoyo en la investigación para pues tratar de que se dé justicia y evitar asesinatos como estos que se le dio al abogado Trejo, que aquí por lo menos personalmente todavía no salimos del shock, porque estuvo con nosotros el viernes y el sábado ya fue asesinado. Así es la vida y lamentablemente así es nuestro país. No sabemos nosotros si vamos a estar mañana y no se puede vivir así, y eso es para todos los ciudadanos realmente que vivimos con ese sosiego. Ponemos en riesgo la vida. Aquí no hay respeto ni por las leyes humanas ni por las leyes divinas. Por un celular, por 100 lempiras, usted puede ser asesinado por estar en defensa de la soberanía y la Constitución. Ahí teníamos al abogado Trejo apenas el viernes, 1 hora antes de que fuera asesinado. Escuchamos lo que dijo en esa oportunidad. A ver si me le ponen el audio, por favor, para que lo escuchamos. No tenemos problemita ahí con el audio. Porque el Código Penal es claro, dice quien ejecuta acciones, dice acciones y actos tendientes, dice a menoscabar la soberanía territorial, a dividir el territorio, dice, y a someterlo total o parcialmente al dominio extranjero, dice, es reo de traición a la patria y será condenado con 15, 20 años. Y ellos ya lo cometieron el delito. Es importante porque... O sea que tenemos un congreso de reos. Sí. Bueno, es importante que mencione esto porque han ocurrido otros hechos en el Congreso Nacional que se aprueban proyectos que después la población se da cuenta, hasta cuando ya está aprobado, hay una presión, se ve que puede haber ilegalidad y el diputado está acostumbrado a decir, es que me sorprendieron, estaba en la medianoche, yo estaba cansado, el de al lado me dijo que era bueno, entonces yo le creí, entonces yo voté a favor. Entonces se está acostumbrado a la cultura de, bueno, hagamos algo, si nos cachan, pues corregimos, y si no, pues, ¿qué pasa? En esta ocasión no es así, no es tan fácil como decir, bueno, tal vez teníamos razón, nos equivocamos, lo vamos a derogar. El delito ya persistió, se cometió. Mire, Marvin, le voy a decir, por ejemplo, 4 acciones o 5 acciones que comprueban la comisión del delito. Número 1, la reforma constitucional. Ese es un hecho, ese es un acto. Publicada. Público, ya sé. El segundo, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Número 2, la ratificación de la reforma constitucional. 3, la publicación también. Número 4, la publicación del estatuto de las ciudades modelos. 4. Número 5, hay como 4 o 5 ya convenios, que ahora ellos le llaman memorándum de entendimiento, no sé cómo le quieran llamar, pero desde el momento que estos son hechos, actos, que ya se pueden comprobar físicamente, escritos, publicados por los diferentes medios, estos son hechos que van tendientes a menoscabar la soberanía y la integridad territorial. O sea que ellos ya cometieron no solamente una acción, cometieron 5, 6 acciones que constituyen el delito de traición a la patria. Ellos se quieren lavar las manos como Judas, pero yo creo que esta vez no les va a salir. Yo creo que esta vez el pueblo ya se indignó, el pueblo está cansado y al menos nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que Alí Baba y sus 40 ladrones ya salgan del poder del gobierno y vayan a parar a una cárcel modelo para ellos, donde no tengan opción ni siquiera de salir a ver el sol, porque le han hecho tanto daño al ambiente, a la sociedad hondureña, que es el único lugar donde podían estar seguros para no seguir causando daño. Y es imprescriptible es imprescriptible. Correcto. Bueno, vamos a una pausa rápidamente. Quiero conocer al abogado Feridín Funes. Bueno, ahí escuchamos al abogado Trejo. La lucha va a seguir. Hay muchos otros abogados que continuarán pues la lucha por la defensa de la soberanía. Él lo tenía muy claro y cualquier abogado que aplique las leyes va a concluir en eso, en las violaciones que se hacen y los delitos de traición a la patria que se cometen en el país. El abogado dio la vida por eso y esperamos que se haga justicia. También tenía sus luchas con los campesinos, pero bueno, lamentable tragedia. Bueno, retornando al tema de los combustibles, le dejaba la consulta, arquitecto.
la ley de 60 grados, nadie percibió ningún beneficio y más bien nos habla de que hay algunos fondos y otro tipo de prebendas que se pueden dar prácticamente para compensar y que no se vean afectados los distribuidores del petróleo en Honduras. La verdad es que la ley de los 60 grados realmente es el único beneficio que tenemos hoy en día. Eso tenemos que ser muy claros. Lo que pasa es que no está ¿verdad? claro. De que esa es una ley aprobada que se está ejecutando. ¿Y qué beneficio? ¿Por qué? Porque hoy estaríamos pagando 1.63 lempiras más de lo que tenemos hoy como precio. Si no se aplicara ahorita la ley de 60 grados, ¿cuánto estaría el combustible? Costaría más o menos, la gasolina superior estaría costando 102, casi 103 80 y pico. Como un lempira, casi 2 lempiras. Casi 2 lempiras. El problema es que no lo publican exactamente. Entonces, el asunto es que ese es el único beneficio. Pero el maleficio en este caso, como bien lo apuntaba anteriormente la doctora, es transparencia. La coalición ha querido y ha hecho todo lo posible por volver a tener transparencia, la transparencia que en un momento tuvimos como pueblo, de poder ver todo en el momento necesario y poderle dar fe al pueblo de que lo que se estaba manejando por el Estado sobre el tema de combustible era correcto. Nosotros les hemos pedido transparencia porque queremos saber si realmente la ley de los 60 grados se está aplicando correctamente, ¿verdad? Si realmente unos 60 y pico, unos 70 y pico se están dando de rebaja si como debe ser, o si es más, ¿verdad? Pero ahora que pasaron a litros es más difícil monitorear si se está cumpliendo. Es que es que no hay cómo. Es que el problema es ese, como no hay transparencia, no hay cómo monitorear absolutamente nada. Sí. Este fondo de los 75 millones ya lo confirmó el gobierno, pero no ha dicho para qué es, ni para qué, ni por qué. Todo concepto que se le ponga... Pero no lo han entregado a las arcas del Estado. No, lo mantienen ellas por orden del Estado, del mismo gobierno. Todo concepto extra que se le aplique, que se le aumente la fórmula, tiene que ser mediante un decreto presidencial como mínimo. Y nosotros no lo hemos visto por ninguna parte. Y sinceramente, si este gobierno habla de transparencia, ahí nos damos cuenta que la transparencia no existe. Solamente es palabrería barata, palabrería de políticos que están tratando de darle un confite al pueblo. Nosotros nos damos cuenta, el presidente tanto habla de estas cosas que hasta les dijo a sus ministros, miren, recortemos inmediatamente el 10% del consumo de combustible de los organismos del Estado. ¿Es cierto eso? No se ha dado, no le hacen caso. Si el mismo presidente, sus ministros, que son sus secretarios de Estado, no le hacen caso, aquí todo el mundo está en fiesta. Por eso estamos viendo el despilfarro de los fondos del Estado mediante todo el organismo gubernamental. Seguimos viendo esas grandes camionetas que usan los ministros, directores, gerentes, etcétera. En maletines hay millones. Tremendos. Y camionetas con escoltas, con patrullas, con todo, que andan así porque le tienen miedo a algo. ¿Será? Porque si yo no le tengo miedo a nada, yo ando tranquilo, yo ando bien. Pero en un país como este, donde el político hace lo que quiere, lo que se les antoja y le anda dando confites a la gente para que esté con ellos, cualquier cosa puede pasar. Y entonces nosotros hemos estado pidiendo la transparencia, porque queremos ver que todo esté manejado correctamente. Para eso le hemos pedido cita al ministro de Economía, de Industria y Comercio, y cita al presidente para que dé la orden de que se dé la transparencia. No hemos podido conseguir ni una ni la otra. Y entonces significa con esto que no podemos ser partícipes de esto. O sea, mire, este cambio de la medida del galón al litro ha sido, sí estaba en la mesa de discusión entre los integrantes de la cadena de comercialización, es claro, pero se había dicho que para hacer ese cambio tenía que ser un proceso paulatino para poder hacer todos los cambios en el sistema para que fuera algo correcto, ¿verdad? Las calibraciones, la socialización, etcétera, etcétera. Y de repente, hace semana y media, fue mediante un comunicado que emitió la CAP hacia las gasolineras
que se hacía el cambio, abruptamente. Y es ahí donde, bien dicho, ADIPE lo ha comentado, cualquier distorsión al mercado que se dé por esto es culpa única y exclusivamente del gobierno, porque esa no era la forma. Lo que es, ¿y qué está pasando? Bien lo dijo, es cuestión de imagen, mejor imagen, como vienen las elecciones, el asunto político maneja todo aquí. La imagen es, en vez de que, digamos, por ejemplo, la semana pasada, que el aumento era de 1.45 de Lempira, cuando sean fuertes va a ser 58 centavos. O 40 centavos. ¿Por qué? Por litro. Por eso. Pero cuando hayan errores, y yo lo he dicho mucho, cuando hayan descalibraciones en contra, no es lo mismo la descalibración de 1 centavo por galón que de 1 centavo por litro, porque lo multiplica 3.78 veces. ¿Y en millones de galones cuánto es? En millones es un montón de dinero. Por cada centavo, si la factura petrolera paga 20 mil millones de galones al año, por 1 centavo, Honduras pierde 200 millones de lempiras, o sea, 10 millones de dólares. Sí. Bueno, en el muro que tenemos de la página de Facebook, que les recuerdo que podemos estar en contacto ahí en la página Primero Plano HN, hay una nota que me gustaría que le pusiéramos en pantalla. Dice: Coalianza está vendiendo a Honduras al mejor postor. Eso lo tituló Diario La Tribuna el 24 de septiembre. La enorme cantidad de proyectos, concesiones a inversionistas nacionales y extranjeros a través de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Pública-Privada, o Alianza para algunos sectores, es estar vendiendo el país mientras el gobierno se libra de responsabilidad. Según analistas y conocedores del tema, la falta de transparencia en las licitaciones y las concesiones ha creado muchas dudas en la manera de trabajar de esa entidad del Estado, debido a que se presta para que muchas obras sean entregadas a empresas de maletín. A criterio de entrevistados, el gobierno le está entregando todos los proyectos que debería ejecutar el Estado a través de los fondos destinados para inversión pública del presupuesto general de la República, librándose así de esa responsabilidad. En tal sentido, los proyectos son entregados a inversionistas nacionales y extranjeros que diseñan, ejecutan, administran las obras en plazos establecidos, en su mayoría a tiempos amplios, mientras que el presupuesto general de la República es destinado a gasto corriente. Entonces hay negociazo ahí. Está dando toda esta situación. Pero bueno, doctora, que nos comente un poco sobre esto, y también aprovechando su presencia aquí en el programa, su activismo también en Libre como designada presidencial. Pero bueno, este tema primero, vemos que hay una situación que se vende el país, Ciudades Modelo, Coalianza, hay muchas denuncias de este tipo de situaciones. Que se aprobar esto en el país, o lo que se hizo, es como reconocer que en Honduras ya no podemos hacer nada. Es decir, un Estado completamente fallido, que eso no es cierto, que eso es quizás conveniente para algunos. Gobernante fallido. Entonces, prácticamente, es decir, ya aquí no podemos hacer nada, hay que crear un Estado dentro del Estado, porque eso es, no somos expertos en constitucionalidad, abogados tampoco, pero es la lógica. Mire, Costa Rica no lo hizo. Costa Rica, su Corte Suprema de Justicia dijo, esto viola la soberanía, ¿por qué no hacerlo aquí? O sea, yo me encontré este fin de semana al señor fiscal adjunto, señor Urtecho, que también es presidente del Colegio de Abogados de Honduras, y le dije, óigame, ¿por qué el colegio no se pronuncia? No, dice, ya nos pronunciamos. Y la Fiscalía también. Pero ¿por qué se persiste tanto? Llama mucho la atención eso. Él me dijo, pero mire, dicen que el pueblo sí quiere eso. Yo no sé quién quiera, a menos que sea el pueblo, como me dijo uno de mis empleados el día de ayer, que están llegando a recoger firmas, vea y no se estén preparando a recoger firmas y les ofrecen plata para que firmen, que si las quieren. ¿Y qué le importa a cualquier persona de la calle que ni siquiera entiende eso? Porque su nivel académico no se lo permite. No se lo han explicado bien. Porque el pueblo, la mayoría del pueblo sí entiende lo de soberanía y violar soberanía. Y otra cosa,
llama mucho la atención que el mismo Paul Romer, que el creador de esta idea, de este invento, haya dicho que él se retira de la comisión que supuestamente lo habían incluido y que mientras haya problemas de inconstitucionalidad o de violación a soberanía, pues él no podía cooperar, que podía seguir asesorando a Honduras. Esto de verdad es triste. Cada día los hondureños nos sentimos más desesperanzados. Por eso, y qué bueno, porque es parte de la democracia, han surgido varios partidos políticos como opciones a los partidos que siempre han existido. Entonces, en el caso de Libre, está el caso del partido de Salvador Narrala, está el del señor Romeo Vázquez, y está Libre. Pero Libre es una opción, hablando de Libre, porque ahí están de todo y me consta. Liberales, nacionalistas, familias enteras, pinuistas. Actualmente hay una diputada del PINU que está en Libre, Delmi Ordóñez. Hay de todos los partidos, de la UD y de todos los sectores también, y me consta. Este fin de semana me impresionó la gira en la que acompañé a doña Xiomara al occidente del país. Fueron 4 días intensos, pero es impresionante la espontaneidad del pueblo y esa esperanza que se refleja en los rostros por un cambio. Entonces hay un gran compromiso, porque eso nos compromete a no fallar. Porque le voy a decir una cosa, el pueblo ha optado por buscar, y qué bueno, en lugar de la violencia y de una revolución, como usted mencionaba en algún momento, una guerra civil, ha optado por hacerlo en las urnas. Pero parece que eso también es un problema, al ver la fuerza de Libre. Están parando líderes, están amenazando. Usted mencionó a Silvia Ayala, que está amenazada. Pues Silvia Ayala está de candidata, es una de las candidatas y coordinadoras del norte del Partido Libre. Hay que preguntarse si es miedo lo que quieren infundir para que no se continúe, pero no pueden entender que estos líderes representan a esa gran cantidad del pueblo que está cansado. Incluso los mismos empresarios están cansados. Vea los editoriales, en diferentes medios, especialmente en La Tribuna, de toda la carga pesada que tienen los empresarios también, de toda la inseguridad. Cada día hay que poner, no solo hay que invertir en el impuesto de seguridad, sino que hay que invertir en seguridad privada también. Todo eso son costos, todo eso no nos permite competir con el mundo. Veamos el tema de la injusticia, la impunidad, la falta de oportunidades a la gente, la falta de empleo. Aquí hace más de 10 años no vienen inversiones considerables. Honduras, cuando los inversionistas de cualquier parte del mundo, a menos que ya vengan con dedicatoria como parte de un proyecto, coludido con alguna gente de aquí. Cuando un inversionista va a invertir en un país, lo primero que ve son riesgo país, cómo está Honduras. Y lamentablemente aparecemos muy mal. Aquí no ha venido en más de 10 años una inversión considerable de megaproyectos. Y Ciudad de Modelo no es un megaproyecto. ¿Cómo se pone a creer usted que va a formar un estado en donde van a haber, dentro del estado de Honduras, donde van a tener sus propias leyes, sus propios diputados, sus propios gobernadores, su propio policía? ¿Sabe cómo vamos a quedar? Como el tiempo de los leprosos, pidiendo en los muros ahí, porque aquí hay niveles de pobreza arriba del 70%. Hay gente que no tiene ni siquiera medicamentos, no les llega a los lugares. Me permite... Entonces, esto es lo que está sucediendo. El pueblo quiere un cambio. Sí, me permite, porque bueno, estamos llegando a la parte final. Me gustaría pues conocer las conclusiones del arquitecto Rodríguez, me mandar mensajitos, cuál será la solución para evitar los abusos por combustibles, cuál es la diferencia entre paguemos en litros y galones, qué otras actividades tiene la coalición patriótica después de que aprobó la ley de 60 grados. Bueno, me mandan diversos mensajitos, pero me gustaría conocer sus conclusiones. Hablaba de la transparencia, no hay transparencia.
Es trágico que en Honduras, pues las personas pobres, la única transparencia que ven es en las tortillas, que son tan ralas, no tienen ni harina, que usted agarra una tortilla de esas y ve a través de ella. Es la única transparencia que mira los pobres en Honduras, lamentablemente. Pero bueno, sus conclusiones. Mire, yo siempre he dicho algo. Los funcionarios públicos, comenzando desde el presidente, son nuestros empleados. Da pena. Así es, servidores. Da pena que a esta gente se le pide transparencia en beneficio de todos nosotros, que somos quienes les pagamos el sueldo, y que sencillamente no hagan caso, porque se creen los reyes del reinado y que nosotros somos sus súbditos y que tenemos que aceptarles todo. Realmente da pena, ¿verdad? Los políticos hoy en día nos están dando pedazos y lastimosamente hay gente que les juega el juego. ¿Qué forma podemos tener algún beneficio en el asunto de la comercialización de los combustibles? Es transparencia, no hay otra. Teniendo transparencia nosotros nos vamos a poder dar cuenta como coalición, por ejemplo, y el pueblo en general de lo que está pasando y poder criticar las cosas que no se están haciendo bien, ¿verdad? Podemos exigir, vamos a tener que seguir exigiéndole al gobierno transparencia, también que vuelvan a reconsiderar estos cambios que le hicieron a la fórmula, que sencillamente por algo se habían hecho, no se hicieron en un principio por solo gusto, sino que sencillamente había un soporte técnico que demostraba que los cambios eran por algo, ¿verdad? Y que sencillamente vamos a tener que buscar, por otro lado, y que nos haga caso el gobierno, porque es en beneficio de toda la economía y de todo el pueblo, la calidad. Hemos estado pidiendo que se instale, porque el que actualmente existe ya está obsoleto, que se instale un nuevo laboratorio para medir la calidad de los combustibles, porque por ahí dicen de que nosotros estamos pagando, por ejemplo, la gasolina superior para 95 octanos y nos está entrando de 92 o 93. Ese dinero extra que les queda a las importadoras, porque es más barato. Parece que también hay unas combinaciones que le están vendiendo a los consumidores con el diésel y el queroseno. También que por eso estamos viendo, y bien lo dijo Saraí Silva, que se está viendo una emisión de gases increíble. Y miramos carros relativamente nuevos, del 2011, 2012, entonces, que echan humo negro precisamente por esas cosas. El humo negro viene del gas. Entonces, la calidad tampoco se está haciendo correctamente. Y el asunto de si es bien o mal la medida de galones o litros, matemáticamente es lo mismo. 3.785 igual a un galón. Pero ¿por qué el cambio? ¿Por qué las importadoras insistieron tanto en hacer ese cambio? Precisamente porque los errores cuando son en cosas chicas se multiplican más y es beneficio. La semana pasada, por ejemplo, estábamos pagando un lempira 1 centavo con 56 centésimas de más si comprábamos por litro. Imagínese. Y no por galón. Sí. Entonces es cosa de que, sinceramente, el asunto de los 5 dígitos de las bombas tiene manejo. No hay problema, eso es cierto, ¿verdad? Pero no tenemos que estar haciendo... Todas las decisiones que este gobierno está haciendo son tan abruptas que solamente nos están dando eso maleficios. Es la verdad. Imagínense que la mayoría de gasolineras no tenían calibradas sus bombas. Sí. Por eso la DIPE solicitó que tomara más tiempo esto. Pero le aseguro que algunas ya estaban listas, las de ellos, ya calibradas. Bueno, doctora, le doy un minuto para finalizar. Solo leo rápidamente el último mensajito. Doctora, a la doctora Handal, aquí inicia. Felicitaciones por excelente programa. A la doctora Handal le consulto si Libre Gana podría haber una baja en los combustibles. Uno no puede prometer precios bajos porque eso depende del mercado internacional. Sin embargo, precio justo sí. Y por lo menos le puedo decir que doña Xiomara está muy interesada en ese tema por volver a los precios justos, que de hecho se demostró que podíamos comprar a precio justo y ninguna compañía importadora quebró ni desapareció, como decían ellos que estaban perdiendo. Y ya ve, lo que sucedió ahora es que están ganando exageradamente y con ese cambio a litros, como lo explicó el arquitecto, porque en la coalición han hecho un análisis de todo eso.
en centésimas de centavos se vuelven millones que se convierten en ganancias extras para ellos. Es lamentable ese aborazamiento. Como lo dijo en algún momento el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, en un momento dijo, las importadoras o las compañías de combustible tienen por Dios al dinero. ¿Se acuerda cuando Katrina, que subieron 17 lempiras de un sol? Entonces, bueno, estamos, ojalá que haya conciencia en quienes toman decisiones, pero realmente aquí eso ha desaparecido completamente. Sí. No hay respeto a las instituciones del país, a organizaciones como la Coalición Patriótica simplemente ignoran eso. Hace poco se nombró una comisión para el tema de la ENE, que es otro grave problema también, con eso de los contratos y todo. ¿Y qué? Ni siquiera se tomó en cuenta la coalición, no porque esté yo, si ahorita en este momento yo no estoy, pero está la coalición, que se merece todo el respeto y que ha trabajado en estos temas de energía y de combustibles por años. Si realmente queremos hacer las cosas cuando formamos comisiones, no hay que invitar a solo los que nos van a ir a decir y no entienden ni el tema, sino que nos van a decir lo que queremos escuchar. Eso es lamentable en nuestro país y yo creo que la solución pacífica y todo eso va a estar en las urnas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Y bueno, lo que queremos, el próximo gobierno, sea cual sea el partido, esperamos que tenga por lo menos una política concreta, una política energética, que no se tomen medidas improvisadas y que haya una verdadera voluntad para mejorar el precio del combustible, que si hay voluntad podría ser un poco mejor. Y bueno, nos despedimos con la imagen del abogado Trejo, que seguimos lamentando su pérdida, también del fiscal que recientemente fue asesinado, en fin, de todos los profesionales de derecho. Sí. Hay que condenarlos y algo hay que hacer, no podemos seguir viendo que todos los días se muere gente y hay una impunidad y no se investiga nada. Sí. Bueno, muchas gracias y nos vamos a ver mañana, si Dios quiere, de 7 a 8 de la mañana nuevamente. Muchas gracias y disfrutando la programación de 12 TV. ¿Padece usted de diabetes? Llega nuevo Bauica, presentación en cápsulas, un producto 100% natural. Bauica funciona para el control de hipoglicemia en pacientes con diabetes tipo 2. 2 lempiras por galón de combustible, tomando en cuenta los precios que hay. Entonces, cambiaron durante el golpe la fórmula, el índice de precios. Ahí estamos perdiendo aproximadamente 4.50 de lempira por galón de combustible, independiente de las subidas o bajadas en el mercado internacional. Entonces, estamos pagando, para resumir, seguimos pagando precios injustos. Volvimos a pagar precios injustos. Estamos pagando más de 4.50 de lempira por galón de combustible que no debiéramos de estar pagando. Encima tenemos en nuestro país una devaluación constante de la moneda, que nadie habla de eso. Nos dijeron cuando cambiaron, cuando decidieron la banda cambiaria del Banco Central, dijeron que iban a abundar los dólares a 17, 18 lempiras, usted recordará. Que iba a aumentar las Miren, creen que este pueblo es ignorante, que es analfabeta, que no entendemos si hay un irrespeto constante al pueblo con todas las mentiras que nos dicen. El dólar, estamos arriba ya de 19.80 por cada dólar. Iniciamos a 19.85, como dice el arquitecto, iniciamos a 19.02, algo, casi 19.03. ¿Y usted cree que eso no impacta en un rubro que se importa con dólares? Con mayor razón tenemos que ordenar y tener precios justos, y no los tenemos. Sí, esas microdevaluaciones que menciona, pues no lo siente la población porque es centavito a centavito, pero ya con el tiempo se ve la gran diferencia y ya prácticamente estamos rozando la barrera ya de los 20 lempiras por dólar. Nos comentaba la doctora, y he escuchado yo esos datos, de que, por ejemplo, en el precio del combustible, que como le comentaba, a nivel mundial pues se dan las alzas y después se estabiliza, y ya con precios internacionales similares del petróleo en años anteriores,
hemos tenido, pues, se ha vendido en el presupuesto, cuando la situación económica a nivel mundial y nacional es complicada, vemos presupuestos que anualmente pues se inflan, en este caso 20.000 millones de diferencia con el del 2012. Y el alza del combustible pues da presión a la población y ahora se vende en litros. Me gustaría conocer su valoración sobre esta difícil situación económica que estamos viviendo, y esto hace que se refleje en la presión social que viven y el surgimiento de nuevos partidos políticos que tienen una nueva esperanza de que la situación económica cambie. ¿Cómo valora la situación actual, doctora? En primer lugar, déjeme decirle que en este tema de los combustibles hay intereses enormes, coludidos con quienes toman decisiones en el gobierno. Y esto lo decimos, lo digo con propiedad, después de estar más de 10 años activando en la Coalición Patriótica de Solidaridad, por un tema de interés nacional que está tan claro y que puede ser resuelto como se estaba logrando ya. Y vino el golpe, ya estábamos ordenando ese sistema, hay que empezar diciendo que ni siquiera tenemos una política energética en nuestro país, o sea que no hay interés de hacer las cosas bien, con reglas claras, tanto para los importadores, para los consumidores y para todos los miembros de la cadena de comercialización de los combustibles. Se camina un poco, se resuelve, pero luego se tira al cesto de la basura como sucedió durante el golpe, porque ya habíamos logrado que en nuestro país se vendiera el combustible a precios justos. Estábamos pagando aproximadamente 6 lempiras menos de lo que se está prácticamente pagando ahora, aunque se aprobó la ley de 60 grados, gracias a Dios, por el Congreso, y eso se está aplicando. Y nos está dando, si lo aplican bien, porque tampoco tenemos transparencia en la aplicación de esa ley de 60 grados, nos estamos ahorrando. Recordamos que la semana pasada se tomó la medida de vender el combustible, en vez de galones, venderlo por litros. ¿Cuáles serán los beneficios de esta medida? ¿Cuál es la diferencia entre que nos la vendan en galones y en litros? ¿Cuál es la situación económica del país y el impacto que tiene esta alza económica? Hoy nos acompañan en el estudio 2 distinguidos invitados. Le damos la bienvenida a la doctora Juliet Handal. Ella es de la Coalición Patriótica. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días. En este momento quiero decirle que, claro, he sido presidenta de la Coalición Patriótica, pero en este momento solicité un permiso. Ahora se dedica como candidata a designada presidencial. Sí, no puedo contaminar la política partidista con una organización que aglutina a gran cantidad de organizaciones y personas que pertenecen a los diferentes partidos. Entonces, por respeto a ellos, creo, mientras esté en política, pues no puedo activar en la Coalición Patriótica. Sí. Bueno, también le vamos más adelante a pedir que nos platique un poco, porque la vemos bien activa los fines de semana. ¿Cuál es la decisión que tomó usted pues para dedicarse de lleno a apoyar la candidatura de Xiomara Zelaya dentro de Libre? Ya vamos a platicar de eso también, pero le damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Rodríguez, también él es de la Coalición Patriótica. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Placer de estar con ustedes el día de hoy. A la doctora tengo días de no verla, porque nosotros, pues como ella bien lo acaba de aclarar, ella pues correctamente pidió un permiso en la coalición y desde entonces no la vemos. Así es que la saludamos nuevamente. Placer de verla también, doctora. Muchas gracias, igual. Muchas gracias. Bueno, doctora, estamos viviendo pues situaciones prácticamente cíclicas. Nuestro país no es nuevo en esto de las alzas de combustibles, situaciones económicas muy complicadas, pero vemos que a medida pasan este tipo de situaciones se toman medidas que no resuelven, medidas que quizá algunas son cosméticas. Se habla de contener el gasto corriente, por ejemplo, en el gobierno central, y medidas que no se reflejan, por supuesto, por ejemplo... Ahí no podemos hacer nada como país en cuanto a ese precio se refiere, ¿verdad? Aunque cualquiera diría todavía, cualquier comerciante que compra algo y que va a poner un precio debería ser
mediante la factura, cuánto paga, porque muchas veces el precio de referencia es eso nada más, precio de referencia para ponerlo en la fórmula. Muchas veces las compañías compran a menor precio de estos, ¿verdad? Porque muchas veces hay residuos, allá principalmente en Sudamérica, donde el precio de referencia es el de la fórmula, pero los precios a los que ellos compran son 5 centavos más bajos, muchas veces, ¿verdad? Entonces, luego de eso tenemos que ver el asunto de todos los cambios que le han hecho a la fórmula últimamente, ¿no? El 2009, 2010, que han devuelto al precio de los combustibles en los diferentes ítems de la fórmula las alzas. Por eso la doctora bien decía, ¿no? Estamos pagando de nuevo entre 4.50 y 4.80 extras nuevamente en el precio de cada galón de combustible. Aparte de eso, tenemos que ver la devaluación ha hecho que el día de hoy tenemos 4.50 de lempiras extras. Por eso, ¿cómo podemos sacar ese dato? El galón de gasolina superior cuesta prácticamente ya un poquito arribita, como $5.12. Por cada dólar tenemos 83 centavos más. Multiplíquelo, nada más, así de fácil. Y luego, una última cosa que tenemos que estar claros es que también últimamente desde el mes de junio y el señor, ¿cuál es el nombre de él? El comercializador de LPG en Ceiba ha denunciado un fondo retenido por señor Nasser, Gilberto Nasser, ¿verdad? Él ha denunciado que el gobierno ordenó y es retener 80 centavos por galón para un fondo que lo está manejando o que lo está reteniendo las compañías. Pues más barato el combustible. ¿A qué se debe eso? En el sentido de que internacionalmente ya hemos tenido precios similares, pero en otros años el combustible ha estado más barato y ahora se mantiene alto. ¿A qué se debe en este tipo de situaciones? Mire, en este momento tenemos varias condicionantes que tenemos que ir pensando un poco qué va a pasar. En este momento, por ejemplo, la situación internacional, por ejemplo, en Medio Oriente se mantiene muy candente, difícil. Y mientras tanto también tenemos que ver la parte política en Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo, que en este momento están prácticamente a las puertas de las elecciones presidenciales y que el mismo presidente de ese país está luchando por ver a ver cómo puede manejar un poco precios estables en los combustibles, ya que esto puede bajarle unos cuantos puntos en su elección. Entonces, el mundo lucha siempre por tratar de ver cómo por razones políticas o económicas o sociales, trabaja un poco con el precio internacional. Sea como sea, el precio internacional siempre afecta a todas las economías del mundo. Los países ricos también se miran afectados muchas veces porque aunque sean países ricos, dependen sus economías de los combustibles, sea como sea. Aunque ellos tengan combustibles alternativos, la gran mayoría del consumo de ellos es siempre combustibles fósiles. Ahora, en el mercado internacional nosotros tenemos que recordar que la fórmula está establecido que el promedio del precio a utilizar como el precio de referencia es en base a los 22 días últimos de vigencia, ¿verdad? O sea, si el precio internacional tiene alzas constantes, nosotros vamos a tener que tomar el primer día, el día 0 y el día 22. Sacamos el promedio de todos esos 22 días para tener el precio de referencia. Entonces, si el mercado es cambiante, nosotros vamos a tener el promedio de eso. Muchas veces cuando nosotros miramos que el mercado internacional va a la baja, así como va a la alza, y es constante, nosotros vemos que aquí el alza o la baja es gradualmente también. Y eso es definitivamente el vaivén del mercado internacional.